Bienvenidos muchachos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a iniciar con estequiometría, que no son más que aquellos cálculos matemáticos que vamos a poder hacer en una reacción química balanceada. Antes de ir a las reacciones químicas es muy importante establecer unos conceptos básicos que debieron haber ya buscado, sin embargo vamos a refrescarlos acá un poco más. Esto que está aquí es la fórmula del agua, ¿ok? Y la información que nos da una fórmula es vital para realizar todos esos cálculos estequiométricos o esos cálculos matemáticos que vamos a hacer a partir de este momento. Entonces, fíjense que coloqué el hidrógeno y el oxígeno de un color distinto al 2 que acompaña la fórmula generalmente, ¿okay? Entonces vamos a establecer aquí unos conceptos fundamentales. El primero de ellos es el de molécula. Las moléculas son la unión de dos o más elementos del mismo o distintos. Es decir, en este caso tenemos dos o más elementos unidos formando una molécula. Es decir, que todo esto que está acá, todo esto que voy a encerrar aquí, es lo que nosotros conocemos como molécula. Déjenme colocarlo de otro, ponerlo más grueso para que se aprecie mejor. Todo lo que está encerrado en fucsia, así es mejor. Es una molécula, que es la unión de dos o más elementos, iguales o diferentes, ¿okay? Las letras, cada vez que ustedes vean una letra mayúscula, están en presencia de un elemento. Entonces, como estos están escritos en azul, entonces lo voy a colocar aquí, elemento, o vamos a ponerlo mejor así. Voy a colocar la palabra elemento en azul. Y ya sabemos que nos referimos al hidrógeno y al oxígeno, ¿ok? Se los voy a colocar acá abajo. Tenemos dos elementos, uno es el hidrógeno y el otro es el oxígeno. ¿Ok? En esta molécula que es la que nosotros conocemos como agua. Lo que está en color naranja nos indica las veces que se repite ese elemento, ¿ok? Y le vamos a dar el nombre que corresponde, que es átomo. Aquí tenemos, voy a colocar acá, ¿ok? Que el color naranja representa a los átomos. En este caso tenemos 2 y 1. 2 y 1, ¿qué? Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo. En este caso hay uno, porque si no se coloca se sobreentiende que hay uno. Un átomo de oxígeno. ¿Ok? Cada vez que tengamos una molécula, ¿ok?, debemos hacer el análisis no escrito, pero sí mental. Yo se los estoy haciendo escrito porque es la primera vez que lo estamos abordando, pero sí siempre debemos hacer el análisis mental o el esquemita mental de lo que les acabo de explicar acá, ¿ok? Porque esto es fundamental, como ya les dije, para los siguientes pasos, ¿ok? Un detalle es que generalmente van a conseguir las fórmulas escritas de esta manera, pero puede darse el caso, y lo vamos a ver muchísimo a partir de ahora, que haya un número del tamaño de la letra delante de la molécula. Por ejemplo, si les coloco acá, vamos a hacer una línea aquí, si les coloco acá esto, por ejemplo, vamos a seguir el esquema de colores que tenemos para que no se pierdan, ¿ok? Si les coloco acá esto, entonces ya no tenemos una molécula, sino que tenemos dos moléculas de este señor que está acá, que en este caso es el agua. Entonces aquí serían, lo voy a colocar por aquí, 2
moléculas, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo con otra molécula para que vean que básicamente es exactamente lo mismo. Muy bien, ahora vamos a estudiar este ejemplo que está acá. Esto, como ya adivinaron, es una sal oxácida, ¿ok? Y es correcto, se llama sulfato de aluminio. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuántos átomos y cuántos elementos conforman la molécula, ¿sí? Como ya hicimos el ejercicio anterior, vamos a tratar de hacerlo un poquito más como debemos abordarlo de ahora en adelante, ¿ok? Recuerden que cada vez que consigan una letra mayúscula, entonces estamos en presencia de un nuevo elemento, ¿ok? En este caso, aluminio se representa con la letra Al, ¿ok? Tenemos azufre y tenemos oxígeno, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos elementos hay acá en esta fórmula? Correcto, 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver cuántos átomos, ¿ok?, de cada uno de esos elementos conforman la molécula. Entonces vamos allá. Este 2 que está en naranja, para hacer la analogía con la primera parte, es el número de veces que se repite el aluminio. Entonces tenemos 2 átomos. ¿Ok? Vamos con lo que está dentro del paréntesis. Fíjense que este 3 que está aquí afuera está afectando a todo lo que se encuentra en el paréntesis. Y como las matemáticas también están en todo, pues lo único que debemos hacer aquí es hacer propiedad distributiva. Multiplicamos este 3 por cada uno de los subíndices que tenga la fórmula. En este caso, ¿cuántos átomos de azufre hay aquí? Uno solo, porque no lo coloco, pero sé que está porque está el símbolo. Entonces sería 3 por 1, 3. Tenemos 3 átomos de azufre. Y en el caso del oxígeno, ¿ok?, este 3 va a multiplicar al 4, entonces sería 3 por 4, 12 átomos. ¿Ok? Entonces es tan sencillo como establecer los símbolos, ¿ok?, que me van a indicar cuántos elementos conforman la molécula y identificar los numeritos que están abajo, que ya sabemos que no son numeritos, ya sabemos que son átomos de cada uno de esos elementos, que las veces que se repite ese elemento o cuántos elementos conforma esa molécula. Entonces, con esta información vamos a dar paso a el siguiente escalón en toda esta escalera, que es la estequiometría. Ya pasamos al primer escalón, vamos al segundo. Aquí es, creo que, parte de lo nuevo que vamos a trabajar en estequiometría. Fíjense, según el Sistema Internacional de Unidades, existen unos parámetros ya establecidos para las diferentes medidas que existen en físicas, ¿ok? Una de esas medidas se llama cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se mide a través del mol y se representa con la letra N, ¿ok? ¿Por qué les estoy hablando del mol? Porque lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la cantidad de sustancia. Fíjense, todo lo que hablamos anteriormente con respecto a los átomos, las moléculas, están intrínsecamente relacionados con los moles. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros apreciamos en un vaso de agua ese líquido que nos vamos a tomar y que forma parte fundamental de nuestra supervivencia, estamos tomando millones y millones y millones y millones de esas pequeñas moleculitas que se llaman H2O y muchas más millones y millones y millones y millones y millones de átomos pequeñitos de cada uno de esos elementos que conforman esa molécula. Para que nuestro ojo lo pueda apreciar, ¿ok?, deben juntarse muchísimas cantidades para que nosotros podamos tener ese sustento que necesitamos a diario, como lo es el agua, ¿ok? Entonces, esa cantidad tan pequeñita, pequeñita, pequeñita está asociada a un número que el señor Avogadro, porque así se llama el científico, cuantificó, ¿ok? Entonces, para no poner ese número tan grandote, ¿ok?, se redujo a lo que es el mol. Profe, pero me está hablando de algo grande, de algo pequeño. Voy allá. Fíjense, con el mol podemos resumir este número grandote,
¿ok? 6,02 por 10 a la 23, como el exponente es positivo, eso quiere decir que estos ceros que están aquí representados en la notación científica van a la derecha, por lo tanto este es un número gigantescamente grande, ¿ok? Cada vez que tenemos un mol de cualquier sustancia, en ese mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Partículas de qué? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero quiero que entiendan, ¿ok?, que para que nosotros, vuelvo a caer en el ejemplo del agua, para que nosotros podamos ver el agua, sentirla, beberla, saciar nuestra sed, deben estar unidas, debe estar conformada por todos estos millones y millones y millones de partículas que representan los átomos, las moléculas, representan otras cantidades, pero para el nivel que estamos ahorita vamos a trabajar en esas dos dimensiones, digamos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Entonces se juntan esas millones y millones y millones de partículas de átomos de oxígeno, millones y millones y millones de partículas de átomos de hidrógeno y millones y millones y millones de moléculas que se conforman gracias a la unión de esos dos elementos, ¿ok? Entonces, se establece este número porque el mol es lo que nos va a relacionar con la cantidad visible que nosotros podemos medir, cuantificar, que es la masa. ¿A través de qué? A través de una reglita que les voy a colocar aquí. Se me olvidaba decirles. A partir de este momento, ¿ok?, vamos a trabajar con algo que se llama factor de conversión, ¿ok? Ya ustedes están grandes, ya tenemos que dejar de un lado esa idea de la regla de 3, ¿ok? Porque ya vamos a las grandes ligas, como quien dice, y ya debemos aprender a hacer las operaciones matemáticas de forma más expedita, ¿ok? Por eso es que les estoy hablando de esto y por eso es que vamos a hacer las analogías correspondientes con la masa, que es lo que voy a escribir a continuación. La masa es la cantidad que nosotros podemos apreciar, ¿ok? Entonces lo voy a colocar con el color, creo que este escribe, rojo. No, este no. Vamos a hacerlo con este. Este escribe clarito, pero para hacerlo de diferentes colores. Ajá. Vamos a hacerlo con esto. La masa, que es la unidad que nosotros podemos cuantificar, ¿okay?, que podemos agarrar y medir en una balanza, ¿ok? Va asociada a dos cosas que ya les acabo de comentar ahorita, que son los átomos y las moléculas, ¿ok? Tenemos masa atómica, que la tienen en la tabla periódica, generalmente se encuentra debajo del símbolo del elemento en la mayoría de las tablas periódicas, y esa masa atómica va relacionada a cada átomo de cada elemento, ¿ok? Y tenemos masa molecular, que lo vamos a estudiar ahorita, luego de que les explique esto. La masa atómica y la masa molecular está relacionada con un mol de sustancia, ¿ok? Es decir, que un mol, vamos a ponerlo en verde, que lo coloqué aquí en verde. Es decir, que un mol si estamos hablando de átomos, un mol de átomos, ¿ok? Y si estamos hablando de moléculas, entonces un mol de moléculas, ¿ok? Está relacionado ¿a quién? A este numerito que está aquí, ¿ok? Que vendría siendo 6,02 por 10 a la 23. Si estamos hablando de átomos, entonces serían 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y si estamos hablando de moléculas, serían 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esta es la relación que existe entre el mundo microscópico, ¿ok?, y el mundo macroscópico, lo que mi ojo puede observar, ¿ok? Aunado a esto, ¿ok?, existen unos parámetros que me relacionan no solo la masa, porque la masa la puedo cuantificar, sino también otros parámetros físicos, como lo son la temperatura, el volumen y la presión, ¿ok? A eso le vamos a llamar, y lo voy a colocar acá en naranja, condiciones
normales de temperatura y presión. ¿Ok? En inglés se conocen como, no me acuerdo, pero vamos a escribirle en español. En inglés creo que es al revés, Normal Condition, NCTP. Pero vamos a ponerlo en español para que no se enrollen tanto. Las condiciones normales de temperatura y presión me relacionan, ¿okay?, estos factores, la temperatura, la presión, con el volumen, ¿okay? Y eso lo podemos hacer gracias a unos cálculos que se hicieron hace muchísimos años por varios científicos, ¿okay?, estudiando los gases ideales, que son los que se encuentran al final de la tabla periódica, que son conocidos como gases nobles, gases reales, el helio, el nitrógeno, el argón, el xenón, el radón, esos que están ahí al final en el último grupo de la tabla periódica. Gracias a los estudios que se hicieron con esos gases y con otras sustancias que se encuentran en estado gaseoso, se pudo llegar a una convención, ¿ok? ¿Cuál es la convención que existe entonces? Que un mol, ¿ok?, de cualquier sustancia, esto se utiliza en estado gaseoso. Sin embargo, para los problemas también suele utilizarse esto de condiciones normales de temperatura y presión. Entonces, un mol ocupa un volumen de 22,4 litros a una presión de una atmósfera, ¿ok?, o 760 milímetros de mercurio, porque esta es otra unidad de presión, ¿ok?, a 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos Kelvin? Porque, como les dije, estamos hablando de el Sistema Internacional de Unidades, y el Sistema Internacional de Unidades toma a la temperatura universal al Kelvin, ¿ok? Por eso les coloqué la temperatura que se representa con toda esta analogía, pero nosotros generalmente no medimos en Kelvin, medimos en grados centígrados, porque es lo que trabajamos aquí en el país, ¿ok? Por eso les coloqué las dos unidades, al igual que en la temperatura, porque existen barómetros que miden en milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, esto es lo que necesitamos para hacer todos los cálculos estequiométricos a través de una reacción química balanceada. Pero antes de ir a las reacciones químicas balanceadas, necesitamos saber y manejar estos dos conceptos, masa atómica, masa molecular. Son sumamente importantes para saber cómo está estructurada una fórmula y qué información puedo sacar yo de ahí en función a la masa, que es lo que me va a relacionar. Fíjense que todo lo que acabo de decir aquí va relacionado directamente con la masa. Entonces vamos a hacer ejemplos de cómo determinar la masa molecular, que es el primer cálculo estequiométrico. Muy bien, vamos entonces a determinar masa molecular, es sencillito, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es identificar la cantidad de elementos que existen en la molécula. Entonces vamos a hacer este ejercicio con las dos moléculas que utilizamos al inicio, ¿ok? Vamos a empezar con el agua, que es lo más sencillo. ¿Cuántos elementos hay acá? Correcto, hay dos. El hidrógeno y el oxígeno. Vamos a colocar igual, ¿ok? Y vamos a ver cuántos átomos de cada uno de los elementos hay en la molécula. Entonces, en esta molécula hay 2 átomos de hidrógeno y hay, correcto, un átomo de oxígeno. Entonces, esto lo voy a multiplicar por la masa atómica del elemento. En la tabla periódica, como les dije hace un ratito, generalmente debajo del símbolo del elemento se encuentra un numerito. Ese numerito que está escrito generalmente está con un punto, no con una coma, pero tiene varios decimales, ¿ok? Ese numerito es el que se le llama masa atómica. De todas maneras, todas las tablas periódicas tienen una leyenda. Si tienen cualquier duda, igual yo se las puedo aclarar. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene una masa atómica igual a 1,0007 no sé qué. En ese caso, y para hacer los cálculos más sencillos aquí, vamos a aproximar, ¿ok? 1,000 es 1. Entonces aquí vamos a colocar por 1.
¿Cuál es la unidad de esa masa atómica? Esto que está acá, gramos sobre mol. Porque recordemos de la parte anterior que la masa atómica está relacionada directamente con la cantidad de sustancia en la representación mol, ¿ok? Vamos con el oxígeno. El oxígeno, si lo buscan en su tabla periódica, o en la mayoría de ellas, van a conseguir que es 15,9997, ¿ok? Entonces, 15,99 es 16. Coloco 16 y vuelvo a colocar la unidad, gramos sobre mol, ¿ok? Una vez que hice esto, ya terminé la parte de relación química con matemática. Ahora lo que me queda es pura matemática. ¿Qué hago acá? Multiplico 2 por 1, 2, y 1 por 16 es 16. Una vez que tengo las cantidades totales en masa de cada uno de los elementos en la molécula, sumo, porque esto es cantidades totales por elemento, ¿ok? Ahora voy a ver cuánto tengo en toda la molécula. Para eso debo sumar las cantidades que me dan al final. Y 16 más 2 es 18. Coloco mi unidad. ¿Cuál es la unidad de esto? Gramos sobre mol. Y esto que determiné aquí es la masa molecular del agua. ¿Ok? Es decir, que cada vez que ustedes se toman 18 gramos de agua, que eso se puede medir, se puede cuantificar, ¿ok? Si yo me tomo 18 gramos de agua, allí me estoy tomando 1 mol de agua también, por toda la analogía que hice anteriormente, ¿ok? Tan sencillo como esto, sacar la masa molecular. Vamos con este ejemplo, que estoy seguro que lo están viendo así como que de reojo. Es igualito, ¿ok? Vamos a hacer una línea aquí para dividir. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿ok? Tenemos aluminio, azufre y oxígeno. Y vamos a ver cuántos átomos de cada elemento hay. Tenemos 2 aluminios. Siempre van a estar pegaditos los átomos, la cantidad de átomos de los elementos siempre van a estar seguidos del símbolo, ¿ok? En el caso del azufre, recuérdense que cuando hicimos este ejercicio, 3 por 1 es 3, ¿ok? Y 3 por 4, 12. ¿Sí? Ahora vamos a colocar la masa atómica de cada uno de ellos. Del aluminio, si no me equivoco, es 27,00 algo. Entonces aquí es 27. ¿Sí? En el caso del azufre, el azufre es 32,0 tanto también, es 32. Y ya dijimos que en el caso del oxígeno, la masa atómica es 16. Aquí voy a necesitar una calculadora, que mi asistente me la va a buscar. Para hacer las cuentas más sencillas. Fíjense que aquí no coloqué las unidades. Las unidades las pueden colocar al final o simplemente ya cuando tienen el resultado. Porque lo importante es que reflejen la unidad cuando tengan la masa calculada. ¿Ok? Entonces aquí, 27 por 2 son 54. 32 por 3 son 96. Y 12 por 16. Uy, me buscaron una calculadora muy grande, 192. Y si sumamos todo esto, más 96, más 54, son 342. Aquí sí es importante, coloco gramos sobre mol. Y esto que está aquí es la masa molecular de, ¿cómo dijimos que se había llamado esto? Muy bien, sulfato de aluminio. Entonces, fíjense, es tan sencillo, vuelvo a repetir, como separar los elementos que conforman la molécula y contar los átomos o las veces que se repite ese elemento en esa molécula y multiplicarlo por su masa atómica. Recordando que es bien importante que al final, porque no es necesario tampoco, o sea, no es que no sea necesario, sino que es un formalismo, pues colocarle la unidad en cada etapa. Lo podemos hacer, podemos ser un poquito flexibles y colocarlo siempre al final, ¿ok? En el resultado final, ¿sí? Esto es entonces el cálculo de masa molecular. Vamos al siguiente escalón con el próximo cálculo.